Hoy en Ritmo Vinilo es el turno de revisar la tienda Phonica Records desde Reino Unido. Ritmo Vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Bien, ya estamos por aquí. Yo soy Sergio Benítez y esto ya lo conocéis, un podcast musicultural dedicado a hablar de música de baile que se llama Ritmo Vinilo. Bueno, estamos en un nuevo capítulo que ha costado un poco de llegar porque no veíamos momento de recibir estos nuevos discos desde la tienda que nos ocupa en este capítulo número 54, que es Phonica Records, que es la que vamos a revisar en esta nueva edición. Vamos a tener desde esa tienda dos discos que son estos de aquí, un doble LP, que luego iré hablando de ellos. Tendremos nuestro disco de Discogs, ese Classic House que también tenemos siempre, y finalizaremos con nuestro History Dance. En total, 5 vinilos serán los que veremos en este capítulo número 54, que como te he dicho vamos a hablar de la tienda de discos desde Londres, desde el Reino Unido, Phonica Records. Antes de entrar en materia, recordarte que nos puedes estar escuchando en audio, quiero decir, a través de la plataforma Herdy. Si es así, te recomiendo que vayas a ver el capítulo en vídeo en YouTube, porque voy a mencionar imágenes y voy a mostrar a cámara imágenes de portada y de vinilos, que es mucho más interesante si lo ves en vídeo. Nada más, agradecer a toda esa gente que se va sumando a este canal que es Ritmo Vinilo, donde compartimos música de baile en vinilo y que presentamos sesiones, vinilos y capítulos dedicados a hablar de música de baile. Si os parece, hacemos un review de lo que fue el último capítulo dedicado a una tienda alemana que se llama Dex Records y empezamos a hablar directamente de la tienda que tenemos para esta semana en Ritmo Vinilo. Motor City Madness. Benjamin Long. Es un vinilo súper bonito. Elisa, así se llama esto. El señor Eitan Myler. Este es nuestro History Dance. Nuestro Classic House. Nuestro disco de Discogs. Hoy hablamos de una tienda situada en Londres, en el Reino Unido, que cumple 20 años desde que abrió sus puertas. Una tienda que está ofreciendo continuamente sesiones showcase en vivo de DJs muy importantes y muy relevantes de la industria y que además, por supuesto, está reconocida en el Reino Unido y fuera del Reino Unido como una de las mejores tiendas de discos, sobre todo encaminada a lo que se fundó, a la música electrónica, a house y techno principalmente. Como siempre hacemos, vamos a ver un poco, si os parece, el entorno, cómo se mueve esa página web de Phonica Records. La web de Phonica Records es bastante intuitiva, pues un poco como son el resto de webs muy especializadas en música de baile. Si nos vamos hacia abajo, pues vemos que aquí nos destacan más lo esencial, los pre-orders, también un poco de el merchandising que tienen, y aquí abajo tenéis los charts de los DJs y también los charts del equipo de Phonica Records. Y si nos vamos a la parte de arriba, al menú principal que solemos utilizar, pues vemos que están los nuevos lanzamientos, el material que está de nuevo en stock, los pre-orders, los discos usados. Aquí tenemos los géneros, que ahora hablaré de ellos. Aquí lo que está en venta, que también está por géneros. El merchandise, donde veis que tenéis
limpiador de vinilos, camisetas, platos, un poquito de todo, de merchandise de Phonica Records, lo más vendido también en géneros, y los charts, como hemos visto abajo, de DJs y del equipo de Phonica Records. Y aparte de eso, lo que iba a comentar, el género. Si entramos aquí, hay una serie de géneros divididos, donde resaltan un poco más los géneros de música electrónica más comunes. Y esto es lo que no me gusta mucho, porque si yo, por ejemplo, entro en House y en Deep House, en otras páginas hemos visto que dentro de ese género te deja pues revisar los subgéneros, hacer un filtro. Hemos visto páginas que tienen muy buenos filtros, pero aquí es que ni siquiera hay solo un filtro. Sí que hay filtros donde te deja elegir en vinilo, en CD, últimos lanzamientos de la A a la Z por precio, si están en venta o no están en venta, pero no te deja filtrar por ese subgénero de house, es decir, donde está el Detroit House, el Chicago House, el Tech House, el Jazzy House, esos matices que tiene dentro del house o del deep house. Hay muchos matices y a veces a uno le gusta adelantar y filtrar, ¿no? Incluso si vamos pasando los temas, podemos ver que en otras webs sobre el mismo tema te define un poco ese tema, qué estilo recoge. Puede ser que en un mismo disco haya Latin House, haya disco, haya funk, haya soul. Bueno, pues todos esos subgéneros en otras páginas te los define junto al tema. Aquí, pues la verdad es que no está definido. Es lo que no me ha gustado. En cuanto a los métodos de pago, pues los habituales. Podéis pagar por transferencia bancaria, por tarjeta, por PayPal, en fin, está lo habitual. Y el método de envío, pues ya sabéis que Phonica Records es una super página y envía a todo el mundo. Y en cuanto al packaging, a la logística y al envío, bueno, os voy a enseñar principalmente el paquete. Aquí lo tenéis, un paquete bastante bien protegido, con sus separadores, con su canto de protección también por aquí. La verdad es que un paquete, pues no tan sencillo como los más sencillos que hay en el mercado, pero bueno, bien protegido como debe de ser. Y sí que tengo que mencionar una cosa, voy a dejar esto por aquí, sí que voy a mencionar una cosa, y es que aquí tengo la factura, el envío, si no lo sabéis, cuando llega a España del Reino Unido, desde que está todo el tema del Brexit, pues ya sabéis que hay que pagar aduana, pero no siempre es así. Yo recibí unos discos de Juno y en la aduana, cuando vienen del Reino Unido, pues te pueden pasar dos cosas. Uno, que te lo paren en la aduana y se te carguen esos gastos de IVA, o que no te lo paren en la aduana, ¿vale? Eso depende mucho de cómo hagan la logística desde Reino Unido. Pues bien, en este caso, desde Phonica, aquí tenía la factura en el que se me cobró 11 libras y algo, o sea, es decir, unos 10 euros y pico de gastos de envío, pero además me han cobrado aquí 15 euros, que eso no es por el transporte, lo tengo que matizar, me han cobrado 15,29 por los gastos de aduana. Eso no es más ni menos que la parte del IVA que no te cobran cuando te cobran en la tienda el precio del disco. Es decir, voy a mencionar, tengo aquí dos discos, los que voy a presentar hoy. Uno me ha costado 10,82 libras, más o menos 9 euros y pico, pero le faltaba el IVA, por eso el precio en página, en web, es más barato que en otras webs, a lo mejor que ya te viene el IVA incluido, ¿vale? El IVA de España me refiero. Y aquí tienes el otro disco, 19,99 libras, que me habrá costado unos 18 euros y algo, pero como digo, a eso hay que añadirle esa tasa de IVA, ¿vale? Que faltaba por pagar, que era del 20% y que no lo han cobrado en aduana, vamos, que es algo que ya tenía previsto pagar cuando me llegara. Para que lo tengáis en cuenta, si compráis desde el Reino Unido, que aunque veáis que en la página web los precios son más baratos, que a lo mejor ves en una página alemana o española o francesa o italiana o de cualquier otro país de Europa, ahí no está reflejado el IVA y por lo tanto luego te van a cobrar el IVA de tu país, ¿vale? Eso, estar atento siempre. Bueno, ¿qué tengo? Eso, que tenemos dos lanzamientos desde Phonica Records, que son los que vamos a repasar en esta edición de Ritmo Vinilo, así que no me enrollo más,
y vamos a escuchar estos dos discazos lanzados este 2023. Y arrancamos con uno de los dos discos recibidos desde la tienda Phonica Records. Os he engañado un poco porque este tema realmente no es un tema de 2023. Sí que es verdad que ha sido un repress, un relanzamiento para este año, pero originalmente es un tema de 1995. Ahora lo veremos enseguida. Siempre digo, viene con portada genérica, con su inner sleeve. Vamos a ir escuchándolo por aquí. Voy a enseñaros, aquí tenéis, esta es la cara A, la cara del logo es la cara B, la cara donde viene la información es la cara A. Esto es un tema del maestro Jovon. Que en 1995 se juntó a Casey Ware y crearon este tema llamado Turning Me Out. Pues bien, en 2020 cogió ese tema original el maestro Louie Vega y lo readaptó a su sonido, creando esta nueva melodía, incluyendo matices jazz, incorporando nuevos coros de fondo, aplicando ese sonido soulful que tanto le gusta a Louie Vega. Y aquí lo tenéis, pues se sacó este disco en 2020, donde esta cara son los remixes de Louie Vega y la cara del logo lleva el original y el dub de el señor Jovon. Ya sabéis que vamos a escuchar un poquito de cada uno de los cortes. Lo tenéis a través del sello, uno de los sellos que me encantan, Body and Deep. Y esta cara, como digo, es un sonido más jazzy soulful y la otra cara es un sonido más puro deep house a lo Jovon. Este es el Louie Vega Expansions New York City Mix. Lo escuchamos un poquito, Pues eso es sonido sutil a lo habitual de Louie Vega y también a lo habitual colaborar con una de las personas que siempre está ahí trabajando con Louie Vega, que es el señor Axel Toxka, que es el que trabaja los teclados, pianos, órganos. Siempre que se mezclan estos señores, es que tiene un equipo, Louie Vega tiene un equipo detrás muy importante, y este es uno de ellos que trabaja mucho con él, Axel Toxka. Bueno, si os pongo el siguiente corte, es el corte instrumental. Si no queréis voz, pues aquí tenéis el instrumental. Y si nos vamos a la cara B, que es la del logo, y ahora es cuando lo tengo que limpiar un poco,
Sabéis que no me gusta poner los vinilos sucios. Bueno, y alguno dirá, ¿y por qué está sucio si es recién abierto? Bueno, porque ya lo he probado, ayer lo estuve probando y siempre cogen un poco de polvo, ¿eh? Bueno, escuchamos la cara B. Se nota que este es más contundente. Este es el original de 1995, producido por el mismísimo Jobon. Toma nota, Turning Me Out. I can't stop looking at you. I'm at a loss for words. You're so fine. Yeah, a cool man like me is lost for words when I saw you. Whew. Let me put out your fire. Let me cool you down a bit. So you came in here with your fine self and started turning out all the legit journey. La verdad es que esto, para ser de 1995, suena como si fuera exactamente de ahora. Y la verdad es que los buenos productores tienen esas cosas, que cogen un tema de los 90 y sigue sonando de maravilla. Este corte, el segundo, es un dub, es el Dark Dub Mix. En este caso masterizado por Adam Cruz. Veréis que el sonido es diferente, también muy aprovechable, con un sonido más underground. Y aquí está el segundo de los discos recibidos desde la tienda Fónica Records que estamos viendo en esta edición, en este capítulo número 54. Bueno, este es un disco bastante buscado. Yo os voy a decir la verdad, me he comprado este doble, no uno, sino doble LP. A ver si puedo sacarlo un poco porque lleva dos, doble LP. Bueno, voy a sacar esto. Con portada genérica, doble LP, solo por un tema, porque me gustaba mucho el remix de Terry Hunter. Como podéis ver, son dos los discos que lleva. Y si acerco esto aquí, yo creo que algunos sabéis quién es, ¿no? Mr. Beyoncé. Bueno, va mi primera crítica al vinilo. Estamos hablando que esto lo ha sacado Beyoncé, ¿vale? Beyoncé. No hablamos de un artista de categoría media, ¿vale? Estamos hablando de un artista de categoría muy alta, con un poder ya no adquisitivo personal, sino adquisitivo musicalmente, con compañías detrás musicalmente muy importantes, y me sacan una portada genérica. ¿En serio? ¿En serio una portada genérica para un doble LP de Beyoncé? ¿Vosotros habéis visto todos los discos que ha sacado Louis Vega últimamente? ¿Habéis visto los discos que saca Nervous Records? Los especiales que saca compañías como Defected. Y Beyoncé me saca un doble LP con portada genérica. Bueno, en fin, pues esa es mi crítica. Que tiene presupuesto, hombre, para estirarse un poquito. Pues aparte de eso, viene con dos discos con 4 cortes cada uno. Y si no me equivoco, alguno de los 2 discos tiene mal escrito la galleta. Pero bueno, vamos a ir por el principio. Vamos a por el primer disco. La cara A. Estamos hablando de un disco de Beyoncé. Un tema que ha funcionado muchísimo, Break My Soul, en este caso a través del sello Parkwood Entertainment, que salió en enero de 2023, de una manera así no oficial, un poco extraoficial,
y que ahora en marzo de 2023 se ha vuelto a sacar para todo el mundo. Lo sacaron en enero de 2023 y yo lo podía haber conseguido igual que mucha gente, pero se intentaban aprovechar un poco con el precio, así que paso de pagar lo que no vale un disco, ¿eh? Bueno, el mejor remix de los 8 que lleva. Bueno, 8 remixes no son realmente, pero lleva 8 cortes. Vamos a ir escuchando esta maravilla. Break My Soul, el remix de Terry Hunter. En este caso, una mezcla de house clásico con soul. Bueno, pues ese enfoque soulful que le da Terry Hunter a los remixes. Este es muy bueno, es muy bueno. Down my head, 'cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. Then we're back outside. We said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Motivation. I done found me a new foundation, yeah. Bonito, bonito lo que ha hecho aquí Mr. Terry Hunter con este tema. Nos vamos al segundo corte de la cara A. Bajamos de BPMs hasta los 114 BPMs, el anterior iba a 124. Este es el remix de William. Vamos a escucharlos un poquito, cada uno solo, porque hay muchos cortes y si no extenderemos demasiado el capítulo. Este respeta bastante más el original, This is a remix. Bueno, pues el remix de William y la cara B, lo voy a enseñar por aquí. En la cara B, pues eso, está la imagen de Beyoncé ahí tumbada. Lleva también 2 cortes. El primero de ellos es el tema más cañero de todos. Seguramente iba a decir que sea el que más valore la gente, porque esta señorita está on fire. Hablo de quien ha hecho este remix, Honey Dijon, y yo también he presentado diferentes vinilos aquí de ella, pero en este caso ha hecho esa mezcla que a veces hace. A mí es la que menos me gusta de Honey Dijon. Mira que tiene partes chulas, pero en este caso ha hecho esa mezcla del Chicago House, ¿no? Mezclar house con techno, y ha creado este remix, que también es muy bueno, no digo que no, pero que a mí no me gusta tanto. Break My Soul, el remix de Honey Dijon. Y si nos vamos al último corte de este primer disco, pues aquí se juntan dos reinas, por eso a este corte le han llamado The Queen's Remix. Pues han juntado Beyoncé y Madonna y han hecho este corte más dance, más R&B house, más yo qué sé, escúchalo, se han juntado dos grandísimas, Beyoncé y Madonna.
Y epa, que se había quedado esto en silencio, Bueno, que digo que guardamos este en su funda correspondiente, lo voy a dejar por aquí, para ver el segundo de los vinilos. Este es el que digo, porque se supone que cada vinilo tiene 2 cortes, en una cara y en otra cara, pero en esta cara, según la galleta, dice que solo está el Nita Aviance Club Mix y que en la otra cara hay 3 cortes, pero no es así. El primero de esta cara, que por cierto entra un poco, mirad, entra un poco justo, el primero de esta cara, perdón que lo limpio como siempre un poco, el primero de esta cara es bastante más underground, o bueno, la verdad es una mezcla entre underground y club. Es el, como había dicho, el Nita Aviance Club Mix. Escúchalo, a ver qué te parece. La verdad es que ahora que lo escucho, lleva bastante groovy, un groove ahí bastante funky. Bueno, también muy aprovechable, Este también me gusta. Y aquí ya nos vamos al segundo de la cara C. Es el original. Que la verdad es que Beyoncé ha hecho un tributo a la música de baile. Y yo cuando lo escuché hace muchos meses, ¿no? Cuando iba a sacar este tributo, este homenaje a la música de baile, que iba a utilizar muchos temas creados para bailar, y sabía que saldrían muchos remixes de eso. Si os fijáis, los grandes artistas, cuando tienen que hacer un producto creado de calidad, porque Beyoncé no puede hacer un mal producto. Buscar en el disco de Beyoncé, a ver si hay alguno que tenga base tech house. Eso, que lo busquéis a ver a qué productores ha utilizado para crear esos temas de música de baile. Si ha utilizado productores que veis mucho por ahí o productores que no veis tanto. Os dejo ahí el reto que le deis un vistazo a ver quién se esconde detrás de las producciones de Beyoncé. Bueno, este era el original, y si nos vamos ya a la cara B y así cerramos, a cara D quiero decir, y cerramos así este vinilo, pues aquí tenemos la versión instrumental. Pues si le quieres meter tú otra capela por encima, y finalizaríamos pues con la capela de este Break My Soul de Beyoncé, 8 cortes, un doble LP muy chulo a tener en cuenta. I'm building my own foundation, yeah. Oh, baby, you won't break my soul. 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 I'm telling everybody, everybody. Bueno, pues cerramos, si os parece, el capítulo no, cerramos esta parte dedicada a hablar de Phonica Records, donde hemos visto un poco la tienda, hemos visto los 2 vinilos que nos han llegado, y ahora nos vamos a ir a 3 discos más que tenemos. Todavía nos queda ver nuestro disco de Discogs, nuestro Classic House y nuestro History Dance. Feeling the sun on my head.
Y llegamos a ese momento donde entramos a ver algunos de los discos que tenemos a la venta en la plataforma Discogs. Si no lo sabéis, podéis entrar en esa plataforma y buscarnos con el nombre de usuario Ritmo Vinilo. O muy sencillo, pones discogs.com/Ritmo Vinilo y saldrá nuestro usuario, donde todavía nos quedan un poco más de 1000 discos a la venta, y entre ellos pues os traigo este que veis aquí. Siempre digo, siempre que traigo los discos, os enseño cómo lo tengo guardado para que veáis que está bien cuidado, está con su funda protectora, y es un disco de 1988. Aquí os lo enseño a través del sello 12 Gold Inc. Es del trío americano Jones Girl, pues que se movían entre ese sonido funk, disco, soul de aquella época. Vamos a ir escuchándolo. Tiene dos caras, dos cortes. El corte de la cara A se llama Nights Over Egypt, que es este que escucháis, y el otro corte de la cara B, You Can Have My Love. El disco está perfecto, la funda y el vinilo, considerado Near Mint, está a la venta en discos en Ritmo Vinilo a 19,95 €. Lo podéis buscar y suena de maravilla. Es nuestro disco de Discogs de esta semana, de Jones Girl. Escúchalo un poco. Y si nos vamos a la cara B, escuchamos la otra cara. Que por cierto no he enseñado la portada por detrás, ¿verdad? Aquí la tenéis. La portada por detrás con toda la información. The Jones Girl es nuestro disco de discos de esta semana. Esta cara se llama You Can Have My Love, también muy chulo. Luego nos vamos a por nuestro Classic House. No, no, can't have, no, no, can't have, no, no, can't have it. I gave all that a woman. Y llegamos a nuestro Classic House de esta edición. Bueno, un Classic House que a lo mejor no nos vamos hacia los 80 o 90, pero cuidado porque esto ya tiene 20 años. 2003 se lanzaba este tema de la formación Fortune 500, Dancing in the Dark, que yo lo tenía a través de este sello. Voy a enseñar por aquí este sello llamado Housework Selected, y la curiosidad es que este sello venía, si sacamos la funda, venía así como cortado, y aquí tenía la funda de cartón. De hecho, mucha gente para pinchar sacaba esta funda y simplemente se quedaba con esto, y esto lo guardaban. Además, esto estaba como recortado, muy seleccionado, muy bien, muy chulo, muy bien editado. Esto ya no se hace, ya no hay presupuesto para hacer estas cosas. Pues bueno, 20 años atrás que nos vamos. Bueno, lo voy a dejar así separado, y vamos a escuchar solo el corte de la cara A, porque la cara B es un corte más dub,
Y todo el mundo, bueno, el que le guste el house pues recordará este tema de 2003, como digo. Es nuestro Classic House de esta semana. Y después va el último disco, nuestro History Dance, con el que finalizaremos este nuevo capítulo de Ritmo Vinilo. Fortune 500, Dancing in the Dark, un tema del que ya he oído, 20 años, madre mía, escúchalo. Pues ahí tenías la sesión número 3 de Maestros del Ritmo, dedicada a este señor de aquí, con el que vamos a cerrar este capítulo de Ritmo Vinilo. Un capítulo que tengo que decir que ha tardado un poco más en llegar. Primero porque los discos han llegado un poco más tarde y segundo porque tenía un resfriado del copón y era imposible grabar nada. Así que lo primero, pedir disculpas. También decir que tenéis, como siempre, todos los enlaces de los discos que presento y de Ritmo Vinilo en la descripción del vídeo. Agradecer a toda la gente que sigue, que se une como siempre a la comunidad de Ritmo Vinilo, y que ya sabéis que si le dais al like, que lo compartís con la gente o que comentáis el capítulo, pues siempre llega a mucha más gente y lo tengo que agradecer. Vamos a ir escuchando este disco. La semana que viene, si no me equivoco, va a haber una nueva sesión del sonido ritmo jazzy de Ritmo Vinilo, y dentro de 2 semanas, pues eso, nuevos discos que ya tengo a puntito de llegar. Como os decía, me voy a despedir con este señor de aquí, que ha sido nuestro maestro del ritmo número 3, maestro del ritmo a que le hemos dedicado este mes de marzo en diferentes posts, y no podía ser de otra manera que finalizáramos el History Dance con este sonido italo disco de Mr. Roberto Zanetti, y en este caso pues con este sobrenombre de Savage, un sobrenombre que le catapultó al éxito en los 80, pero que luego en los 90 siguió y siguió y siguió. Este tema con el que me voy es de 1985, El tiempo, así se llama. Time. Como me gustaba a mí el sonido del italo disco de los 80, Nada más, que nos vemos. Estar atento a los directos de Instagram, que estaré por ahí, como siempre.
Y si queréis, pues en un próximo capítulo de Ritmo Vinilo os traigo más discos y os doy la chapa un poco más, ¿eh? Un placer. Como siempre os digo, yo soy Sergio Benítez, esto es la música de baile en vinilo. Pasar una feliz semana. Chao, chao, chao. Gracias, gracias, gracias. Don't close your eyes, the time has come again.